Muy buenas noches amigos y sean bienvenidos a esta séptima sesión de nuestro conversatorio El Archivo y yo. Se reciban también los cordiales saludos del señor Jorge Ortiz Otelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación. Soy Daniel Rodríguez, historiador y archivero en la Dirección de Archivo Histórico. Este espacio está desarrollado para que tanto usuarios como archiveros puedan compartir sus diferentes vivencias, anécdotas y logros y beneficios tanto personales como profesionales obtenidos a través de la interacción con el fabuloso mundo de los archivos. En esta ocasión tenemos como referente a los arquitectos y seguramente se preguntarán ¿cuál es la relación entre los arquitectos y los archivos? Yo diría que es bastante. ¿Por qué? Recuerden que dentro de los documentos también se encuentran incluidos planos, diseños de casas, edificios y, ¿por qué no? En el mejor de los casos, hasta ciudades. Personalmente puedo reafirmar esto porque cuando estaba laborando dentro de la descripción de un documento de tasación de bienes de un vecino de la ciudad de Lima del siglo XIX, pude encontrar el plano de su casa y en verdad era sorprendente porque se podía ver que había una acequia que atravesaba esta casa a pesar de que estábamos hablando de la ciudad de Lima. En consecuencia, surgieron muchas cuestiones en mi cabeza entre ellas querer conocer cuál sería la reacción de un arquitecto si viera esta documentación y qué podría compartir. Creo que ahora podré saberlo, y al igual que ustedes. Por lo tanto, sin más preámbulos, damos la bienvenida a tres destacados arquitectos, y ellos son Samuel Amorós, Sandra Negro y David Villanueva. Sin más preámbulos, damos el pase a David Villanueva. Adelante, David. Coméntanos sobre tu experiencia con los archivos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el público y muchas gracias al Archivo General de la Nación por la invitación. Un saludo especial a Samuel, y a Sandra y a Daniel. Miren, bueno, ante todo, tener que indicar el agradecimiento porque como toda institución, al abrir sus puertas, ¿no? Detrás hay todo un equipo humano. Hay un equipo humano que está resguardando ese archivo que no es desde ayer, que tiene toda una vasta historia. Mis primeros encuentros con lo que son los archivos en general, obviamente como todos nosotros, nace con el colegio, ¿no? Con algunos documentos en la biblioteca, ¿no? Ya después en la institución, en la universidad, especialmente en la maestría, con mis maestros de la uni, y en general todos los maestros que me enseñaron esos 2 años inolvidables, comenzó esta conexión con el fichaje, ¿no? Con buscar los datos exactos. Recuerdo muy bien el año 2007, ese año del famoso terremoto en el sur, que me acerqué al centro de Lima, ¿no? Para conocer un poco, incluso recuerdo todo ese proceso, ¿no? De generar la carta de presentación. Y recuerdo cuando llegué al Archivo General de la Nación, pude ver primero una cosa imponente, porque en sí es el Palacio de Justicia, ¿no? Uno entiende todo ese edificio inmenso, y por la parte lateral te aparece el signo. Entonces me acerqué para trabajar un tema puntual que era la arquitectura de Pedro Paulet, ¿no? Ingeniero Paulet es un famoso ingeniero, padre de la astronáutica, y que tiene una faceta de arquitectura muy interesante. Entonces me acerqué, empecé a revisar los archivos, y lo curioso es que el mundo de la arquitectura estaba en el archivo de la generación. Lo que me llamó la atención también fue cuando vi las listas de las patentes, ¿no? Me llamó la atención, por ejemplo, una patente del año 39 del arquitecto Santiago Agurto Calvo, un sistema constructivo que dije, oye, qué interesante, o sea, los arquitectos también tienen patentes, tienen inventos, y eso me generó más ideas y decir, vamos a continuar con lo de Paulet. Lo de Paulet se extendió, me permitió ver que incluso hasta el momento la búsqueda no ha terminado, porque hay muchos planos que he podido, vamos a decir, fichar, pero no he podido encontrar en físico. Lo que sí me impactó fue que el ingeniero Paulet, en el año 1910, generó con todo su equipo más de 100 planos de viviendas, ¿no? Hemos podido ubicar, afortunadamente, solo uno, pero imagínense, ¿no? Esos 99 planos deben estar seguramente en alguno de los sótanos, de repente en el archivo del Ministerio de Fomento,
Y no son viviendas, vamos a decir, como se conoce en el momento, de un solo tipo de vivienda obrera, sino eran viviendas económicas para diversos tipos de familiares, de profesionales, de militares, ¿no? Y por otro lado, también me llamó la atención que la arquitectura no solamente se enfocaba en Lima. También por otro lado, en Arequipa hay arquitectos que han hecho diversas obras y también hay planos, ¿no? Y secciones que se pueden revisar. Y por otro lado, también podría mencionar algo que es muy importante, cuando uno visita el Archivo General de la Nación, tiene todo un protocolo, ¿no? De poder, ¿no? Primero separar la ficha, de poder tener mucha paciencia en esperar los documentos, de seguir todo ese protocolo. Y luego también que te lleva obviamente al centro de Lima, donde aparece la sección colonial, ¿no? Entonces, por mi parte, la experiencia ha sido grata. Todavía continúo, repito, con esos objetivos a corto plazo, de poder ubicar esos planos en general de arquitectura que están ahí seguramente esperando que un equipo, porque esos trabajos de investigación son de largo alcance, ¿no? Una sola persona no va a poder abarcar la gran historia del Perú. Entonces yo, más bien desde acá, ya de inicio, ¿no? Convocaría a los que están escuchando, ¿no? Que se unan, ¿no? A hacer trabajos en equipo, ya sea desde el campo, vamos a decir, multidisciplinario, que es la palabra más correcta, y poder reconstruir esa gran historia de la arquitectura que falta al Perú, ¿no? Una historia, vamos a decir, regional, que no solo se quede a nivel de repente de lo anecdótico, sino que reflexione de manera consciente cómo está la arquitectura en la actualidad, ¿no? Que la historia nos sirva para reflexionar de lo que hemos perdido, del hábitat que se ha olvidado, de esos espacios públicos que ya no son tan públicos, ¿no? Uno cuando camina y ve los planos, y creo que Samuel y Sandra seguramente coinciden conmigo, los planos de la colección de Gunther, uno los ve y luego ve la ciudad y realmente da ganas de, no sé, escapar de este planeta porque habían parques, habían bosques, ¿no? Y no puede ser que ahora cuando tú llegues a una esquina hay un grifo, en la otra esquina otro grifo. Eso creo que no es por ahí el camino, ¿no? Yo creo que todavía hay tiempo de poder salvar nuestra ciudad. Los arquitectos en general tenemos una labor muy ardua que hacer en todos los campos y siempre lo he escuchado de los maestros que parte de la educación, ¿no? Porque si nuestras comunidades no tienen esa identidad en sí de su calle, de conocerla cabalmente qué pasó ahí, creo que va a ser difícil que tengamos una identidad primero citadina y luego nacional, ¿no? Entonces sí, me gustaría por ese lado tener ese primer acercamiento. Para mí ha sido una experiencia muy grata. Todavía continúo en mis tarjetas, ya que les puedo mostrar mis carnet de papel del archivo que los guardo y atesoro con mucho cariño. Y que obviamente ahora ya cambió este proceso. Pero creo que sí, es necesario poder hacer ese trabajo en equipo. Ya instituciones han empezado a hacer esa búsqueda, ¿no? Y finalmente, en esta primera participación, me gustaría enfatizar en lo que es también el trabajo de los archiveros, ¿no? Porque nosotros vamos con una pista, pero esa pista no es que aparece en un libro, ¿no? Esa pista te va a permitir unir como una red y luego pacientemente empezar a dialogar así. De repente, imaginamos que estamos en la sala ahorita de investigación y comentar un poco con los amigos y al final de la sesión, de repente Samuel me dice, mira, por acá es el camino, o Sandra me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no revisas esta publicación? Y así se va tejiendo el trabajo. Y repito, en nuestra capital y también seguramente provincias debe ser así, ¿no? Porque de esa manera podemos empezar a dilucidar lo que está tapado, lo que está escondido, ¿no? Entonces, sí, eso serían mis primeras apreciaciones. No sé que de repente Samuel y Sandra podrían acotar sobre sus experiencias, ¿no? En relación a lo que es el archivo. Bueno, entonces damos el pase a Samuel Amoros. Gracias, gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, David. Daniel, muy buenas noches. Y por intermedio quiero saludar al archivo y agradecerle por esta oportunidad de haberme seleccionado para representar a los arquitectos y ser un poco la voz de los pocos, porque desafortunadamente somos pocos, los que investigamos en el archivo, ¿no? Es a veces, muchas veces que he estado, y he estado con Sandra, normalmente coordinamos para ir, y somos los únicos arquitectos normalmente, ¿no? Es algo que ya uno se ha mal acostumbrado y no debería ser así. Pensando justamente en mis experiencias en el archivo, que son muchas y de largos años, estaba justamente acordándome de la primera vez que fui.
que fue con motivo de mi tesis de pregrado. Mi tesis tuvo que ver con el convento de San Agustín, en Lima. Y justamente, bueno, tenía que ir necesariamente un poco revisar algo del archivo para beber de esa fuente original. Había leído Harter-Rey, que citaba el archivo, había leído a Luis Antonio Guigorin, que también lo mencionaba en sus textos de mediados de la primera mitad del siglo XX, y entonces estar allí pues fue como, yo me imaginaba que era como el gran templo ¿no? El gran templo del saber, y un poco que me sentí, desde la entrada me sentí un poco amedrentado porque estaba cerca de la Carceleta, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿dónde llegué? ¿No? El antiguo local del Palacio de Justicia. Al llegar, lo que sí me quedó muy claro es que estaba absolutamente perdido, y me demoré como media hora en ubicarme, ¿no? O sea, ver cómo era la mecánica de la atención, dónde debía buscar. Yo pensaba pues que en los ficheros encontraría, busqué algo San Agustín, y por supuesto que no había nada de San Agustín, y entonces revisé los folders, pregunté, me dieron una orientación un poco vaga, y seguí hasta que más o menos fui orientándome, y a raíz de esa primera experiencia, bueno, regresé y poco a poco fui notando cómo era la situación. Descubrí el archivo Terán, que tenía toda una gran información y que era casi un crucigrama, ¿no? Porque Terán da unas pistas y de ahí quise seguir una segunda etapa y luego otra, y llegar a los protocolos, a los protocolos notariales, que fue una beta increíble, fantástica, pero que realmente inagotable. Y en ese momento me di cuenta que la vida no me iba a alcanzar, definitivamente, así fuera todos los días, no me iba a alcanzar para revisar todo ese universo inmenso de información. Y como evidentemente estaban ahí los grandes referentes, todavía vivos, logré verlos, logré ver a Loman Villena consultando y trabajando incansablemente desde que abría el archivo hasta el mediodía en que se marchaba. Más de una vez me encontré con el padre Antonio San Cristóbal, quien también estaba ahí pacientemente y con quien intercambié algunas palabras. También nos encontrábamos con Sandra ahí y intercambiábamos pareceres, ¿no? Y a veces lo hacíamos tan animadamente porque en una de esas pues uno encontraba algo interesante y se lo comentaba al otro, y por supuesto quienes estaban rondando los archiveros nos hacían callar, ¿no? O que hablásemos muy bajo porque había que mantener el silencio sepulcral de la sala de investigadores, ¿no? Y entonces, bueno, recordé cuando era niño y la primera vez que fui a la biblioteca, a una biblioteca, y me pasó lo mismo, conversaba con mi compañero de lo que había encontrado. Sí, experiencias únicas y que también me permitieron justamente, a lo que tú decías, la acequia esta que pasaba por las casas, pues justamente en una de mis pesquisas me encontré con un plano también, un plano fantástico que era de comienzos del siglo XVIII, 1720, si mal no recuerdo, que era un callejón de cuartos y al costado una casa pequeña. El plano era fantástico y justamente la acequia doblaba por la calle, la que ahora sería Paruro, doblaba, se metía por en medio del callejón y luego volvía a voltear y desembocaba en el río Rímac. Y estaba la descripción, incluso las especificaciones técnicas de cómo debía construirse, más o menos era la memoria descriptiva. Estaba ahí, entonces yo dije, pero no puedo creer todo lo que estoy leyendo. O sea, ¿cuánto tendría el cimiento de profundidad? ¿Qué materiales tendría? ¿Cómo estarían hechos los pisos? ¿Cuál sería el acabado? Y esas humildes moradas, aunque bueno, eran habitaciones grandes para los estándares actuales, sí, eran habitaciones grandes, pero el piso era de tierra. Y realmente pues eran construcciones muy precarias. Y ahí sí vivía la mayor parte de la población de Lima, en esas condiciones. Ver eso me motivó a visitar otros archivos, evidentemente. Visité el Archivo Arzobispal de Lima, donde encontré una información fantástica sobre San Agustín, justamente. Y claro, encontré que habían, pues, de cada orden religiosa tenían información, que eran tomos y tomos y tomos para revisar. También visité el archivo del Instituto Nacional de Cultura, que fue una experiencia única. Fue una experiencia única y justamente pedí el expediente de San Agustín. Tenía documentos
desde más o menos los años 1940 en adelante. Fue una cantidad de documentos, y sin saberlo fui fichando porque, claro, eran otros tiempos, y todavía había que fichar a mano, no había laptop, o eran muy caras, no estaban a mi alcance. Y entonces, pues, tengo ahí todavía las fichas que hice de ese archivo, sin saber que ahora ya no existe ese archivo que yo consulté. Ese documento sobre San Agustín me han confirmado que ya no existe en el instituto, en el actual Ministerio de Cultura. Eso sí es terrible. Es terrible porque se ha perdido esa memoria. O sea, evidentemente yo no fiché todo. No, me era imposible. Pero ahora eso que fiché ya no tiene un respaldo. Es terrible. Es terrible ver eso, y eso me lleva también a otro punto, ¿no? El local donde están, si bien es cierto, pues están un poco más amplios ahora, el archivo colonial en el centro histórico, tampoco da muchas seguridades. Todos hemos visto los daños que ocurren por un simple incendio, un simple cortocircuito. Ojalá no suceda, pero perderíamos la memoria de todo el país. Entonces, yo quiero aprovechar la oportunidad para instar para que ese nuevo local, así como está, aunque sea, se traslade el archivo finalmente. Aprovechar estas circunstancias donde la atención es tan corta. Y justamente, hablando de los carnets, ¿no? Acabo de mirar mi carnet, Sandra, que lo hemos sacado en simultáneo justamente, y lo estábamos renovando. Ya caducó. Nuestro carnet ya caducó en diciembre del 2019. Como nosotros siempre hacíamos una para en verano porque es muy caluroso, entonces decíamos, no, mejor vamos cuando ya comience a refrescar. Vino la pandemia y ya nuestro carnet está caduco. Pero bueno, en algún momento lo renovaremos. Así como espero que esta oportunidad sirva no solamente ya para renovar a quienes alguna vez visitaron el archivo y lo dejaron por cualquier circunstancia, sino que motive a las nuevas generaciones a que asistan al archivo, porque verdaderamente la información que uno tiene ahí es leer, son como mensajes, son realmente mensajes de las personas que vivieron hace 200, 300 años atrás, y uno se entera qué pensaban, qué sentían, porque incluso yo he encontrado versos que escribían los escribanos, ¿no? En medio de su aburrimiento, hay versos que están ahí en las carátulas. Hay dibujos fabulosos, ¿no? O sea, dibujos simplemente animales fantásticos, o caricaturas incluso. Recuerdo haber visto una que me hizo mucha gracia verla. Entonces sí, la información que hay es vastísima, realmente. Así que invito a todos a que vayan, y me parece que esta es una iniciativa fantástica. Muchas gracias, y bueno, seguimos. Ahora cedemos la palabra a Sandra Negro. Adelante, Sandra. Buenas noches con todos. Deseo agradecer al Archivo General de la Nación por esta iniciativa, por la gentil invitación que ha tenido a bien extenderme, a toda su estructura organizativa, porque es una oportunidad de compartir, y una oportunidad importante, porque, como bien dijo Samuel, son pocos los arquitectos que trabajan en archivo a pesar de la extensa información existente. Mi acercamiento al Archivo General de la Nación no fue tan temprano, ni tan, digamos, ni tan veloz, sino fue paulatino. Cuando yo me gradué, presenté mi tesis sobre patrones de asentamiento prehispánico, y por lo tanto durante una década estuve trabajando la arquitectura del Perú prehispánico. Pero luego, entre los años 1980 y 2000, tuvimos el conflicto armado interno, y cada vez fue más inseguro hacer trabajo de campo. Y el padre Antonio San Cristóbal, que era un colega, un docente en la misma universidad, me insistía que comenzara a trabajar la arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Yo lo veía como un tema muy alejado de lo que estaba haciendo, pero hacia 1995, cuando ya las inseguridades del trabajo de campo fueron muy severas, realmente me acerqué al archivo para intentar encontrar cuál era el tema que iba a trabajar. En esa época Antonio San Cristóbal estaba fichando lo que era iglesias de Lima, y posteriormente comenzó con viviendas en Lima. Entonces pensé que uno de los temas muy poco trabajado era la arquitectura rural. Entonces comencé a trabajar en lo que es el archivo, el fondo de temporalidades,
y un poco complementariamente el de campesinado, y cuando era necesario también iba a notarios. El primer local en el cual comencé a hacer mis investigaciones fue el local que estaba en el Palacio de Justicia, que era un local muy poco adecuado para esa función, era oscuro, estrecho, con muy pocos servicios y posibilidades, y por lo tanto fue maravilloso cuando en el 2005 comenzaron con su nuevo local dentro de un edificio además monumental, como es una parte del antiguo Correo Central de Lima. Mientras estaba trabajando, comencé a darme cuenta que había una cantidad de información muy grande sobre organización del territorio, uso y abastecimiento y distribución del agua, medidas, dimensiones de la tierra que no son iguales para todo el Perú ni mucho menos, son muy distintas para Lima que para Arequipa y encima para Tacna o Moquegua. Todo ello me llevó por otro camino. Comencé con el tiempo a tener que interrelacionar la información que encontraba en el Archivo General de la Nación con el de otros archivos. También me acerqué al Archivo Arzobispal y encontré bastante información sobre haciendas, principalmente haciendas jesuitas, en el Archivo Nacional de Chile. Y luego, con ocasión de que estudié el doctorado en España, entonces en el Archivo Histórico de Madrid, y tuve la oportunidad de poder fichar durante un largo año en el Archivo General de Indias. Pero esto me llevó por otra senda más. Toda la información de la arquitectura que yo iba recabando la tenía que corroborar y comparar con los restos arquitectónicos, lo cual sí me llevó a hacer trabajo de campo y poder un poco recoger toda esa memoria arquitectónica que se había perdido y que en el mundo rural había sido dejada de lado. Porque si bien los inmuebles de valor patrimonial se encuentran casi todos ubicados en ciudades, toda la arquitectura rural vinculada con haciendas, chácaras, huertas, fundos, está muy poco patrimonializada, por lo tanto está a disposición de muchas personas para saquearla y destruirla. Entonces allí encontré una información importantísima y naturalmente esto se trata un poco como de construir un mosaico, porque hay una información en un lado y se complementa con la otra y se van ensamblando las varias piezas. Por ejemplo, una palabra especial para mí fue Buenavista. Había ubicado una hacienda Buenavista en Nazca, entonces yo no la encontraba físicamente. Claro, cerca de un año después me di cuenta que era la hacienda San Francisco Javier de Nazca y que cuando fue donada los jesuitas le cambiaron el nombre original de Buenavista por San Francisco Javier. Pero mientras no me di cuenta en eso, estaba buscando la hacienda Buenavista. Y mientras la buscaba, pues encontré la hacienda Buenavista de Lurín. Entonces, la que está al sur de Lima, entonces la visitamos. Samuel estaba en un proyecto de viviendas urbanas y yo en rurales, pero muchas veces lo que hacemos es intercambiar y complementarnos para hacer los levantamientos. Pudimos hacer el levantamiento y encontré toda la información. Pero de todas maneras me quedaba siempre la duda de Buenavista. Y cuando estuve en el Archivo Histórico de Madrid, comencé a buscarla con gran detenimiento. Finalmente encontré ese expediente que me servía. Pero no, en el interior era un pleito de monjas. Era un pleito sobre el establecimiento de un monasterio en Ica y pensé que eso no me iba a servir de mucho. Faltaba solamente una hora para que cerraran el archivo y dije, si voy a pedir otro legajo mientras me lo dan, ya no voy a avanzar nada. Seguiré viendo esta novela y a ver en qué termina, si las monjas le dan a la razón o no. Y mientras iba avanzando, no podía creer. En el legajo decía, bueno, puesto que este señor dejó el dinero para construir un monasterio en Ica y no hay 12 doncellas con una dote importante, entonces este señor deja en tutela su dinero a la Compañía de Jesús para que lo invierta hasta que llegue el permiso de España para hacer el monasterio. Y como era ya el momento de temporalidades después de la expulsión de los jesuitas, hacen un inventario de todo el colegio de Ica y ese inventario no está en Lima. Y las personas lo han buscado muchas veces, pero fue simplemente esos momentos emocionantes que ahí estaba la descripción. Y naturalmente tenía como unas 10 páginas, pero de cualquier modo me dediqué y lo fiché con mucho detenimiento. Cuando fui a entregar el legajo y lo comencé a amarrar, había algo en la tapa que me molestaba. Acomodé la tapa y estaba el plano. Era el plano de 1760. No lo podía creer. Por eso son esos momentos mágicos. Y pedí una diapositiva, una copia, y me la dieron.
Entonces, fantástico. No es fácil ubicarlo porque está dentro de un pleito de monjas, entonces no es que esté fichado aparte como un plano. Fantástico. Entonces, pudimos con el tiempo crear un proyecto con Samuel, pudimos ir a Ica, hacer el levantamiento de lo que queda actualmente, darnos cuenta cómo coinciden las descripciones y cómo básicamente es la misma disposición y los mismos elementos que han sido reconstituidos una y otra vez. Pero ciertamente, no toda la vida, no todos los momentos están llenos de sorpresas así agradables. Hay días que uno se pasa 5 o 6 horas y absolutamente no encuentra una sola, digamos, un solo dato que me permite encajar en mi proyecto. Pero también es importante decir que además de toda la información de arquitectura, inmuebles, materiales y técnicas constructivas que ahora han desaparecido, también hay toda una información colateral muy rica. Por ejemplo, en el mundo rural, cómo era la estructura de la esclavitud en un mundo rural, cuáles eran las enfermedades más comunes que padecían los esclavos, de qué se alimentaban los esclavos, cuáles eran la farmacopea o las medicinas que utilizaban para poder curarlos, o cómo eran los pleitos por el control de los riegos de la tierra. Entonces, realmente la información es rica y permite que de un solo tema de investigación, pues uno pueda tener temas colaterales que se van complementando uno y otro, y eso es simplemente fantástico. Los invito a todos a que vayan, porque si bien el primer momento podría parecer que uno está desorientado y no se ubica muy bien, pero luego de unos cuantos días, eso es algo fantástico, una experiencia única. Ahora, cierto, no he vivido la experiencia de Antonio San Cristóbal, que cuando le pregunté cómo había logrado leer documentos paleografiados, y me dijo a punta de tenacidad. Me senté allí y durante 2 horas miré una letra hasta que la vi, entonces la catalogué. No, sin tanta paciencia, con que asistan a un curso de paleografía, es suficiente para que comiencen a tomar el ritmo y comiencen a avanzar, comienzan con documentos del 18 y van bajando y cada vez se van a familiarizar y va a ser fantástica la cantidad de información y sobre todo les permite algo fundamental, poder determinar si el edificio y la arquitectura que estoy viendo se corresponde con el documento o son dos cosas completamente distintas y ha sido rehecha. Y no lo que hacen muchos arquitectos que simplemente piensan que lo que ven es lo que existió siempre. Eso no es así. Hay que cotejar, ver y ver qué cosa ha perdurado y qué cosa ha sido reconstruido a través del tiempo. Muchas gracias. Hay algo muy interesante con respecto al comentario de los tres, es que podemos entender a través de la arquitectura los cambios que se van dando dentro de las sociedades, ¿no? Tanto en el espacio urbano como en el espacio rural. Por ejemplo, durante el pregrado, en el curso de Historia del Arte, hay algo que siempre me llamaba la atención, por lo cual era, cómo antes, digamos, las estructuras arquitectónicas estaban muy vinculadas a lo artístico, y poco a poco eso ha ido desvinculándose, ¿no? Incluyendo también los diseños de las ciudades, digamos, el embellecimiento de las urbes. Me gustaría que cada uno de ustedes pudiera ilustrarnos un poco más con respecto a esta situación. Sí, David. Por supuesto. Bueno, excelentes reflexiones. Acá estaba tomando un poco apuntes y quisiera conectar con las palabras que menciona Samuel de los mensajes, ¿no? Totalmente de acuerdo. La apertura de un archivo es el abrir la puerta a un otro universo, ¿no? Un universo de mensajes. Y cuando menciona Sandra el tema del concepto del mosaico, por supuesto, la historia es, ¿no? Como ese elemento que es el rompecabezas, que uno se zambulla al océano y va a intentar unir un rompecabezas en un océano, imagínense ustedes. Y coincido con ella y también con Samuel, con los momentos mágicos, los recuerdos y obviamente esta reflexión, porque por eso nos han convocado también. Obviamente no somos los únicos, hay un bagaje de arquitectos aquí en Lima, en el extranjero, que yo los he visto ahí fichando, trabajando, ahora son doctores, magistrales, etcétera, y que seguramente deberían estar con nosotros o en futuras reuniones. Pero estos momentos mágicos, en mi caso personal, y aquí ya en mi segunda participación ingreso con un poco más de, vamos a decir, percepción, un poco de reflexión también eclesiástica. Iniciaría con la frase paz y bien, ¿no? Paz y bien es una frase, en este caso yo como miembro activo en el consorcio de centros educativos católicos, me permitió también, por esa beta, como mencionaba Sandra, esos trabajos colaterales, ¿no? Y quisiera comenzar por eso, porque en este caso el consorcio nace en el año 39
y que ese año 39 se conectaba con una de mis betas de investigación, que es el periodo en que Paulette empieza a trabajar acá, bueno, 35 hasta el 41, ¿no? Y empiezo a conectar, incluso cuando ese es el periodo que se termina el Palacio de Justicia. Entonces yo empiezo a conectar hilos, oye, mira, el edificio donde me encuentro se hizo en el periodo donde estaba un peruano trabajando con varios otros, incluso Velarde también estaba por ahí. Y por otro lado, también con relación a lo que preguntas, Daniel, esto de la estética, ¿no? De la arquitectura, cómo se ha ido el devenir, me hace conectar con otro rol también que tengo afortunadamente, en el caso de Promarina, ¿no? Yo tengo la suerte de pertenecer a la dirección de, bueno, el consejo directivo de Promarina, y Promarina, por si acaso, para los que no tienen al tanto, es una asociación patriótica con fines, en general, todo lo que tiene que ver con la Marina, ¿no? Y esta asociación nace en 1909, y miren qué curioso, también en un edificio, en la Plaza Mayor, Portal Botoneros, de la Sociedad de Ingenieros, ¿no? ¿Y quién estaba en la dirección, o en este caso el comité directivo? El famoso ingeniero Pedro Paulet. Entonces conecto los edificios, conecto un poco el contexto, me pongo a pensar cómo se movía, incluso según las fichas y los documentos ya tenía un automóvil, manejaba automóviles, e implementó muchas cosas curiosas. Y ahí vuelvo a la arquitectura de lo que menciona Daniel. En estos 100 planos que mencioné al inicio, el análisis del primer plano, el sistema es tan avanzado para ese año que tenía ventilación, tenía control antihumedad, tenía un retiro para prever el futuro de las calles, tenía una conexión de agua y desagüe, tenía agua potable, y no se imaginan cuántas cosas más que si uno ve, parece que estaría recién en unas viviendas actuales, ¿no? Entonces uno se pone a pensar qué hubiera pasado si esos barrios o esos grandes urbes se hubieran construido. Y luego uno se pone a pensar en el gran plano, que seguramente muchos conocerán, que hizo como una especie de plan urbano en el año 29, y lo presenta en el año 33 para Lima, haciendo pues una basílica en el Cerro San Cristóbal, un aeropuerto, en este caso junto a Palacio de Gobierno, y muchas cosas que si uno analiza ese proyecto, que no sé si ustedes de repente, Samuel y Sandra, me pueden ayudar, no veo otro proyecto que haya tenido elaboración de 30 años. O sea, imagínate un arquitecto que se plantee y diga, de acá a 30 años presento mi maqueta, imagínense. Y para hacer esa maqueta, viajas por todo el planeta Tierra. O sea, eso sí, hasta ahora todavía no lo logro comprender muy bien porque es lo que le llaman el pensamiento a largo plazo. No el pensamiento egoísta que, como menciona también Sandra, que el arquitecto ve y cree que ese edificio ahí terminó con la pintura que está ahí, porque detrás hay muchas capas, como en este caso la historia. Eso también me llevó a otra institución, que es el Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales, a la cual también afortunadamente soy miembro activo. Y me llevó al tema de la aviación. Y acá viene lo que tú mencionas. En un momento en el año 11, cuando Bielorrussich vuela en Lima, para todos era algo así como una locura, ¿no? Y muchos ingenieros empezaron a construir los primeros aeropuertos. Incluso en esta avenida Grau, y vamos a decir, donde funcionaba la Escuela de Artes y Oficios, se construyeron los primeros aviones. Incluso se puede decir que se tuvo el primer accidente aéreo gracias a los aviones de Carlos Tenot. Entonces uno se pone a decir, mira, voy al archivo, en base a estas investigaciones paralelas, afortunadamente voy a sus archivos, a sus bibliotecas, ¿no? Y luego, gracias a la amistad, incluso por mi parte, genero labor, ¿no? Y eso me ayudó bastante y son mi línea de trabajo hasta el momento. Luego también me llevó el tema del inglés. No sé si ustedes conocen a IATEFL. IATEFL es la International Association of English as a Foreign Language, que es en otras palabras, una institución, una asociación que promueve el pensamiento científico, porque el inglés es un pensamiento científico. Sabemos que el idioma español se expande, es muy amplio, pero el inglés es objetivo, al grano, ¿no? Entonces, esa institución me dijo, a ver, ¿cómo puedo conectar los edificios y el aprendizaje de idiomas? Entonces hice un trabajo de investigación en relación a los edificios que enseñaban idiomas en el inicio del siglo XX y cómo su arquitectura fue cambiando. Ahora sabemos que hay instituciones, ¿no? que son, vamos a decir, salones amplios donde se enseña inglés, pero visualizar todo ese proceso, incluso cómo se aprendía inglés con el megáfono, o en ese caso repitiendo palabras en textos, te hace pensar mucho. Y finalmente, a nivel ya de los medios, también me ha permitido buscar un poco lo que son las fuentes en relación a lo que es la difusión de la data, ¿no? Uno cuando se pone a ver las revistas, los folletos, tú puedes visualizar el pensamiento y la estructura mental de las personas. En el pasado, incluso varios autores generaban, vamos a decir, varios tomos para generar ideas y procesos. Pero luego uno se da cuenta que mientras va avanzando el tiempo, los participantes generaban 3, 4 hojas y ellos mismos decían, ¿para qué explicar más si de repente esas cosas tan avanzadas no se comprenden en una sociedad que todavía no despierta, ¿no?
Y eso lo puedes ver rápidamente en las revistas, ¿no? Había, bueno, en el siglo XX hay un periodo de mucho despilfarro también en la ciudad, vamos a decir, de fiestas excesivas, ¿no? Cuando realmente nuestra ciudad estaba clamando ese apoyo de mejorarla, ¿no? Eso que vemos ahora, este caos, vamos a decir, no es que nació ayer, ¿no? Hay un momento que se quiso ordenar las cosas, que se quiso implementar, pero no se escucharon a esos personajes que pensaron en la ciudad. Y en general, los archivos para todos nosotros creo que son una fuente muy vital y rica para poder crecer como personas, ¿no? En los archivos yo he tenido la oportunidad de conocer personas de Lima y del extranjero. Y qué curioso, más del extranjero porque lamentablemente los archivos estaban vacíos. Uno visitaba los lugares, giraba a la derecha, giraba a la izquierda, y a veces incluso te decían, estimado amigo, apoya al amigo ¿no? que viene de Inglaterra, de Alemania, porque en este caso creo que usted puede colaborar porque ya conoce el espacio. Imagínense que tanto es vamos a decir, el conectarte con las instituciones que por un momento te consideran parte de ella, ¿no? Y para mí era un honor, obviamente, apoyar a personas que venían de la BBC para generar documentales. Y luego, curiosamente, cuando trato de decir, a ver, el personaje me va a permitir viajar un poco más y ver otros planos. Cuando tuve la suerte de llegar a Inglaterra y buscar los archivos y ver esas amistades que tú, vamos a decir, cultivas en Lima, te esperan allá y te abren las puertas. Te dicen, vamos por acá, vamos al Museo de Historia Nacional, vamos al Archivo de Ciencia. Entonces, y uno decía, oye, ¿cómo nace todo esto? Y me ponía a volver a pensar, ok, las visitas a los archivos en el Perú me han abierto las puertas. Entonces, uno creo que tiene que valorar mucho que toda la documentación que tenemos, y también, como mencionaba Samuel, hay documentos también que he visto que se han perdido. Eso sí es muy delicado. He visto incluso, no sé si les ha pasado a Samuel y Sandra, cuando están abierto una hoja y ven que alguien con una Gillette, ¿cómo se le llamaba? Se había llevado la foto. Y yo decía, oye, pero qué mente tan macabra para llevarse especialmente la foto precisa que estaba buscando. Y ahora que estoy un poco conectado también con la historia de la fotografía, y aquí recuerdo las clases de mi maestro Hermann Schwartz, uno se pone a pensar también el valor del archivo fotográfico. Tengo la suerte, hace un poco, en los encuentros de archivo fotográfico, que me obsequiaron, Marilu Moral me obsequió una foto original del ingeniero Pedro Paulet, del año 1905, tomada en Bélgica. Y uno ve, digo, oye, pero esta foto me la está obsequiando. Y yo me pregunto, ¿cuántas otras fotos estarán en archivo que se pueden perder? O en este caso, que no están valorizadas, ¿no? O valoradas. Porque a su vez también, vayan ustedes a internet, el famoso fotógrafo que también tenía edificios en la Plaza de Arequipa, Max de Vargas, ¿no? Tenía mucho trabajo y muchos documentos. Entonces yo, por mi parte, estoy haciendo trabajos en paralelo relacionados a estas temáticas que les he mencionado, un poco la marina, un poco la aviación, el tema eclesiástico, el inglés y las patentes de construcción. Y afortunadamente colaboro y laboro en esos centros. Miren cómo de una u otra manera mi trabajo de investigación me ha permitido también a mí participar de manera, vamos a decir, formal en centros laborales, y luego mi investigación, que está conectada en una línea, que es la obra arquitectónica de Pedro Paulet, me ha permitido un poco cerrar el bagaje, o vamos a decir, el gran universo, ¿no? Me gustaría también compartir con ustedes, ahora que viene el Bicentenario, una experiencia en archivo en Bélgica. El famoso Pedro Paulet logró hacer una revista en homenaje al centenario, pero se planificó 5 años antes, que eso también es importante en todos nosotros. Seguramente los que estamos acá estamos preparándonos para diversas exposiciones, paneles de acá a 4 o 5 años. Ese concepto de anticiparse lo tienen los historiadores y los archiveros, porque saben que un archivo se puede perder, saben que un archivo, una foto se puede desvanecer. Incluso cuando yo, en mis primeros momentos que iba, el concepto del guante, de la máscara, para mí era algo no era conocido. Entonces yo pues iba con unos elementos que encontraba y me decían, un momentito, ¿usted sabe que eso es apropiado? ¿Usted sabe que se tiene que pasar una hoja uno por uno? Y cuando tú aprendes esos procesos y luego ves personas que van a los archivos y los maltratas, ya viene tu rol como usuario responsable. Y le dices, hey, un momentito, ¿qué estás haciendo? Así no se trabaja, ¿no? Así no se trata un documento que es, como ustedes lo dicen, ¿no? Archivo General de la Nación. Y la nación somos nosotros, todos los peruanos. Y por otro lado, ya no me quiero emocionar mucho, pero también he visto muchos amigos que han fallecido lamentablemente y que tienen unos archivos inmensos. Y ahí sí sería bueno, no sé cómo se podría hacer con el Archivo General de la Nación,
Si una persona notable en el Perú fallece, no puede haber un presupuesto nacional que vaya, hable con la familia y diga, no se toque ningún documento. No voy a mencionar nombres porque seguramente ustedes saben qué han pasado con los archivos de grandes limeñólogos, del mismo padre San Cristóbal que está en proceso seguramente de trabajar y de varias otras cosas. Entonces yo considero que nuestra nación debería generar una especie de gran fondo, ¿no? Y cuando lamentablemente nadie quiere que parte uno de estos grandes investigadores de la nación, automáticamente algo así como hay un incendio, sale el bombero, sale ese bombero del archivo. Va a esa casa, cerca todo para que no se lleven nada, se hace un inventario y eso se protege. Entonces, no sé, son ideas que vienen así a mi mente porque realmente es crítico ver que los archivos y el gran esfuerzo de personas se pierdan en el tiempo, ¿no? Finalmente, en esta sección o en esta participación, también me gustaría mencionar eh, la gran cantidad de planos urbanos que ya mencioné hace un momento de la colección Gunther. Yo creo que es necesario hacer una actualización. Durante estos años y diversos expositores de nacionales y extranjeros se han podido ubicar diversos planos desde lo que son luminarias, tema de gas, desagües, incluso los planos de SADA se han encontrado en HD que están digitalizados en TIFF. Yo creo que es necesario, con esa idea visionaria que hizo Juan Gunther, generar una nueva colección de los planos de Lima, ¿no? Para que todos los peruanos tengan esa conciencia de lo que fue esa ciudad y en base a eso generar un gran plan y aplicarlo, ¿no? Porque también se han hecho planes que por razones que todavía un poco no se comprende, con tanto equipo tan valioso, no se han aplicado, ¿no? Y la ciudad pues sigue un poco a la deriva, ¿no? Un poco como que en proceso. Entonces es necesario por ese lado, lo que mencionaba Daniel, esa estética que hemos tenido, esos edificios que están, vamos a decir, ahí resistiendo al tiempo, ese gran casco de lo que es Barrios Altos, el centro histórico, cruzando lo que es el RIMAC, y ahora que es la Lima Grande. Y ahí viene un tema curioso. En el año 27 hay un alemán, Werner Lange, que genera una propuesta, ¿no? La famosa propuesta de Lima la Grande. Y miren, cuando voy a los archivos, en este caso de Ministerio de Relaciones Exteriores, encuentro una carta donde dice que el propio Paulet había hecho convocatoria en Alemania. Entonces, nuevamente se juntó la conexión urbana y arquitectónica. El ingeniero Paulet convoca a un alemán y dice, por favor, vaya para el Perú, a través obviamente la misión del Ministerio de Relaciones Exteriores, para proponer, en este caso, lo que es un diseño urbano, ¿no? Lo que es generar Lima ya a nivel de lo que es el orden. Entonces, es necesario buscar esos hitos, buscar esas fuentes, y también ver en provincias. Por un lado, estoy trabajando lo que es la arquitectura de José Luis Villanueva, un famoso arequipeño que ha hecho muchas obras a nivel de lo que es el arte, la escultura y la institucionalidad. Y allá en Arequipa también hay edificios patrimoniales que son necesarios repotenciarlos, valorarlos. Me pongo a pensar ahorita, por ejemplo, no sé si ustedes ubican Carmen Alto, ¿no? Lo que es el Observatorio Astronómico de Carmen Alto. Ese edificio es necesario también repotenciarlo, hacerlo, pues, no sé, un museo, de repente un centro cultural. Entonces, la arquitectura en general en nuestro país es, vamos a decir, necesaria ponerla en vigor, valorarla, pero además de eso, difundirla con proyección para que sea una función activa, ¿no? A veces uno tiene los edificios y lamentablemente pues están ahí abandonados y no tienen un rol para toda la sociedad. A veces están muy cerrados, ¿no? Entonces, esas son las reflexiones que quisiera decir en ese aspecto hasta el momento. Y preguntarles, por un lado, ¿no? A Samuel y Sandra, esa incógnita que tengo, ¿no? Porque, repito, sigo buscando algún arquitecto, algún ingeniero, algún inventor, porque trato de hacer un poco esta lista de los inventos arquitectónicos, las patentes, ¿no? Se han hecho patentes, repito, de algunas viviendas, de algunos sistemas eléctricos, eh, pero todavía no puedo encontrar una especie de gran catálogo, ¿no? Creo que en proceso está, hay algunos datos, algunas bibliografías, incluso tengo por ahí una duda o vamos a decir, una pregunta ya del sistema alcantarillado, ¿no? Porque si fuera así, esta hipótesis que tengo, que en el año 10, esta innovación de la Escuela de Artes y Oficios promueve agua potable, promueve que la ciudad sea salubre, sería el hito clave, ¿no? Entonces, por un lado, tengo esta hipótesis de trabajo y espero en un futuro cercano, ¿no? Poder desarrollarla. No sé, a ver qué les parece, Sandra y Samuel, que me pueden decir en relación a lo que es los bagajes de arquitectos, ¿no? Que tienen estas experiencias de trabajos a largo plazo, de 30, 40 años, ¿no? Yo más bien quisiera retomar la pregunta inicial que hizo Daniel, que era ¿por qué las viviendas
en los siglos XVII y XVIII tenían tantas decoraciones, eran tan ornamentadas, y luego ya no. ¿Qué ocurrió con eso? Y esa era la pregunta inicial. Entonces la pregunta inicial es un poco la presencia e influencia determinante de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Todo ese arte, toda esa manifestaciones, expresiones plásticas que se hacían en los templos, finalmente con temas laicos también se incorporaban en las viviendas. El momento de la independencia y el surgimiento del neoclasicismo cambió este equilibrio y las ornamentaciones se hicieron menos ricas, menos densas. Pero evidentemente con el transcurrir del tiempo, el gran momento de quiebre, y aún en el siglo XIX todavía encontramos todo tipo de ornamentaciones, no ya las de los siglos XVII y XVIII, mucho más lineales, pero todavía existen. El gran punto de quiebre comienza en el siglo XX. Y en el siglo XX comienza toda una ideología que todo lo ornamental no cumple una función. Y como no cumple una función, no debe ser colocado. Adolf Loos escribe a mediados del siglo XX su libro Ornamento y Delito, con lo cual señala que todo lo que es ornamental desaparece porque no tiene un uso. Y esto ha marcado las pautas del modernismo y los movimientos que se han dado a partir de mediados del siglo XX hasta el presente, donde llegamos hasta el minimalismo máximo, que es eliminar absolutamente todo, y la arquitectura minimalista elimina hasta los muebles de una vivienda, las cortinas y todo lo demás. Esa es una primera aproximación a la pregunta que hizo Daniel. Pero mientras estaba hablando David, también estuve recordando que un aspecto importante para poderlo trabajar los archivos, siendo arquitectos, pero también han ingresado los temas de la arquitectura, a veces arqueólogos o a veces historiadores, hay una dificultad inherente que hay que tomar en cuenta, y es la nomenclatura de los elementos arquitectónicos. Los arquitectos tienen una cantidad de nombres para cada cosa, y los estudiantes que son de arquitectura lo saben muy bien. Hay cientos de nombres. Entonces, tienen que realmente saber a qué se refiere. Por ejemplo, cuando yo encuentro en el archivo una explicación de una columna desnuda, yo me imagino que es una columna de fuste liso. No. En la época, después de mucho investigar, me he dado cuenta que columna desnuda llaman a aquella que carecía de traspilastra. Entonces son esas, el modo de definir las cosas hoy no es como se definía en la época. Por ejemplo, el término galería significa hoy en día una cosa muy distinta a lo que significaba en el siglo XVIII. Entonces, si vamos con las categorías y las definiciones de hoy para analizar una vivienda, vamos a tener dificultades, porque vamos a tener interpretaciones absolutamente erróneas. Recuerdo que un día el padre San Cristóbal me dijo, usted que es arquitecta, dígame, ¿qué cosa es una bóveda bordaliza? Dije, ¿una bóveda bordaliza? No existe una bóveda bordaliza. Me dice, aquí Hart-Terré pone bóveda bordaliza. Es que no existe, al menos que yo sepa, no existe una bóveda así. Entonces él fue al documento original, y la palabra era bóveda vaída lisa. Entonces, ciertamente, el que transcribió no era Hart-Terré, sino eran personas del archivo que le transcribían algunos documentos. Si uno no es arquitecto, puede entender qué cosa es una bóveda vaída lisa. Entonces, hay que tener un bagaje de los elementos, las formas, las decoraciones arquitectónicas para poder entenderlas, porque si yo leo, estaba decorado con rocallas, y me pregunto entonces, ¿qué es una rocalla? Entonces, eso he podido percibir a veces en historiadores que me han preguntado un término y a qué parte de la iglesia se refiere. Entonces, cada una de las disciplinas tiene toda una designación de nombres y de conceptos que debemos trabajar de modo multidisciplinario para poder complementarnos, porque trabajando multidisciplinariamente tendremos una riqueza inmensa de conceptos que solamente se manejan por especialidades. Samuel, ¿quieres agregar algo? Sí, cómo no. Bueno, a ver, retomando un poco, voy a hacer un recorrido, ¿no? Retomando un poco la pregunta de Daniel, y para aterrizar con lo que nos consultaba David, realmente el gusto por la estética estaba en las personas del virreinato. O sea, básicamente yo trabajo siglo XVII y XVIII. Y una de las situaciones que me llamó muchísimo la atención, porque, claro, como había comentado en mi anterior intervención,
encontré el plano de un callejón de cuartos, y entonces me interesó el tema, y comencé a investigar más, buscando en los protocolos notariales informaciones sobre callejones de cuartos. Y me sorprendió que era una constante, casi una constante, que los callejones de cuartos, por más pobres que eran, hacia el exterior te mostraban una portada. Señalaban que había una portada de ladrillo, elaborada con molduras, con entablamentos. Entonces yo dije, vaya, o sea que hasta en los estratos más bajos de la población, ¿no?, aquellos que vendían en el mercado que era la Plaza Mayor, pues ellos apreciaban esa estética porque justamente la veían en todos lados. Y entonces eso también me permitió abrir un poco más mi percepción de lo que es el arte y la arquitectura, y que no se puede catalogar rígidamente como decir, porque tiene tal elemento es renacentista, porque tiene tal elemento sería manierista o sería barroco. No, las personas durante el virreinato, pues no estaban pensando, yo soy barroco, yo soy tal o cual. No, ellos usaban los elementos arquitectónicos y las ornamentaciones de acuerdo a su gusto. Y entonces podía tratarse de un elemento X que se había usado en el XVI y en el pleno siglo XVIII seguía vigente porque a las personas les gustaba. Eso es lo que tenemos que entender para poder aproximarnos con la mente abierta y sin trabas al estudio de la arquitectura del pasado. Eso me lleva también a que justamente una de las veces que estaba buscando, me encontré con un examen de Alarife. Y dije, vaya, fantástico. Y era de Santiago Rosales, que justamente señalaban que era un cuarterón. Es decir, de acuerdo a su etnia, él sería afrodescendiente. Sobre lo que es un cuarterón hay varias opiniones, pero digamos, para más o menos aproximarse a la definición, sería como un afrodescendiente de cuarta generación. Pero él estaba dando examen para ser alarife, es decir, el alarife vendría a ser algo así como nuestro antecesor de arquitectos. Y le señalaban que le habían hecho una serie de preguntas y que la última pregunta consistía en dibujar una columna proporcionadamente. Y una vez realizado, pues recibió el título, hizo el pago correspondiente y fue nombrado alarife. Fantástico. Yo dije, he hecho el gran hallazgo, pero recordaba que Emilio Garterré había escrito algo sobre Santiago Rosales, y por supuesto, no solamente lo había escrito, había publicado ese mismo documento que yo encontré, ¿no? Pero lo que yo encontré era por otra vertiente, era otro notario que había hecho ese documento. Entonces, bueno, dije, en fin, por lo menos me entretuve mucho leyéndolo. Eso también me hizo ir siguiendo investigando, y por supuesto, en el caso de las iglesias, y a lo que justamente consultabas, David, sí, las iglesias eran proyectos de largo aliento. Construir una iglesia podía demorar décadas. Podían ser 2, 3 o hasta más. Y de repente, como ocurrió con la iglesia de los huérfanos, había sido el sismo de 1687, la iglesia que existía quedó en el suelo. Luego, más o menos hacia 1740, fueron así, reuniendo esfuerzos y la volvieron a levantar en apenas 5 años. Todo un récord. Pero claro, en octubre de 1746 vino el sismo catastrófico y otra vez se vino por los suelos. No se amedrentaron, volvieron a reedificar la iglesia que vemos hoy en día, la iglesia de los huérfanos. Es decir, las construcciones a veces demoraban mucho. El gran problema que tenemos con el siglo XVIII es que los conciertos notariales generalmente ya no existen y no sabemos quiénes fueron los responsables. Podemos más o menos pensar que fue tal o fue este otro, pero esa es la gran carencia. No sabemos de la mayor parte de las iglesias que vemos, por ejemplo, quiénes fueron los artistas anónimos, porque se han quedado así. En ese momento parece que todos consideraron que eran conocidos, sabían quiénes eran, pero toda esa generación murió. Como sucede muchas veces que me ha ocurrido, que dicen, hablan de una casa fantástica, maravillosa, muy bien descrita, que ya no existe. Y uno se queda pensando, ¿pero dónde quedaba?
Y en el documento dice, la casa queda al lado de la morada de este escribano. ¿Y dónde vivía el escribano? Uno se pregunta. No se sabe. Todos lo sabían en ese momento, pero pasó esa generación y quedó en el olvido. Entonces sí, es problemático. Ahí hay toda una serie de variables cuando uno estudia los documentos de archivo, porque, por ejemplo, las calles, las denominaciones de las calles. Cierto, hay muchas publicaciones al respecto y uno tiene que entrecruzar la información. Si ese nombre todavía es valedero y todavía existe, porque a veces es una denominación que ni siquiera fue registrada y que está allí colocada. Y entonces ir rastreando hasta llegar, ¿no?, desde el edificio que uno encuentra una descripción y ver qué quedó, y a veces uno, cuando finalmente logra dar con la calle, va emocionado para ver qué queda y se encuentra con un edificio de concreto de los años 50 o los años 70 y ya no queda nada de esa casa. Entonces es un poco frustrante, pero otras veces queda un rezago. Y allí entonces pues ve que la ciudad sigue, y por supuesto las ciudades son casi como organismos que van evolucionando o a veces involucionando. Y bueno, es la ciudad que tenemos como Lima y como tantas otras en el Perú. Muy interesante todos los comentarios por parte de ustedes, los invitados. No, lamentablemente el tiempo ya nos está premiando, nos aprieta y sé que hay bastante información y cosas que ustedes quisieran compartir. Yo debo rescatar al menos algunas palabras claves. Por ejemplo, en el caso de David, la palabra proyección, ¿no? A través de proyectos que se debían culminar para el desarrollo de lo que era la sociedad, pero muchos de estos quedaron inconclusos. En el caso de Samuel, me llama la atención cuando llama al archivo un templo del saber, ¿no? En donde encuentras información a maneras de rompecabezas y poco a poco tienes que ir indagando, encontrando, encaminándote, porque inicialmente no es tan sencillo. En el caso de Sandra, me encanta mucho la palabra que dice multidisciplinaridad. Es decir, cómo a través de los documentos complementas el trabajo de arquitectura, lo que es el trabajo de campo, y encuentras quizás perspectivas que propiamente en el trabajo directo no lo van a ubicar. Claro está. Entonces, antes de finalizar, en breves palabras, me gustaría que cada uno de ustedes, ¿qué recomendación les podrían dar a sus alumnos que desean aventurarse al mundo de los archivos, al igual que ustedes? David. Por supuesto. Sí, yo creo que una frase que podría resumir es, puede sonar un poco curiosa, ¿no? Pero a veces, cuando uno va al doctor, lo primero que te piden es el expediente, ¿no? Quieren saber tu diagnóstico, quieren ver tu sangre, cómo está tu colesterol. Algo así me parece que en esa metáfora, cuando uno quiere trabajar algo, te piden cuál es el archivo que tienes, ¿no? Cuál es el sustento. Y uno cuando tiene un tema específico, tiene que ir a las fuentes. Entonces, el mensaje que podría dar, compartir, sería primero tener claro, o al menos intentar tener en un papel, en una bitácora, esas líneas o conceptos que uno quiere trabajar. Obviamente cuando te vas a acercar al archivo, sabemos que ya por el trato, vamos a decir, las horas también, esa comunicación a veces va a ser fría. Y lo recuerdo muy bien porque en los centros que he podido visitar, incluso ya desde lo que es, vamos a decir, si hacemos el tema de investigaciones, va a haber unas trabas, ¿no? Entonces, lo primero sería no desanimarse, ¿no? No desanimarse porque lo primero que aparece es como un pequeño riachuelo, ¿no? Luego, uno tiene que hacer esos puentes. Y esos puentes son, repito, las fichas que mencionó Samuel. Sandra lo ha dicho muy bien, la terminología, porque cuando yo leía, por ejemplo, temas o elementos, y una palabra que siempre me quedó fue, había una frase que decía, tal personaje, el malogrado tal, ¿no? Entonces, la palabra malogrado no la utilizamos nosotros. La palabra malogrado en el contexto de inicio del siglo XX es aquel que ya falleció. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Por un lado, fichar nuestras, vamos a decir, búsquedas y tener a la mano un gran diccionario y diccionarios, como mencionó Sandra, de manera interdisciplinaria, lo que me ha llevado en mi caso a buscar, por un lado, estas fuentes, ¿no? Fuentes de la fotografía, de la historia de la Marina, de la historia de la aviación, para que juntos, y obviamente la historia de la Iglesia, para que juntos se pueda un poco, en mi caso personal, cerrar este círculo de qué pasó con un ingeniero
que no fue arquitecto oficialmente, pero que luego ha sido, vamos a decir, galardonado en París como urbanista. Además, galardonado en el Perú por sus viviendas obreras, galardonado en Arequipa por hacer un hospital Goyeneche que fue el mejor en su momento para toda América, y que incluso hizo patentes e inventos, como por ejemplo una patente para hacer una vivienda autosostenible. En otras palabras, paneles solares en el año 30. Son cosas que han quedado ahí, que están seguramente enterradas, pero creo que en un futuro cercano los investigadores que están escuchando esto puedan de una u otra manera buscar también sus espacios y también obviamente no desanimarse, como mencioné al inicio, ¿no? Eso sería, creo que, un mensaje para todos, ¿no? Avanzar, buscar esas interrelaciones entre temáticas, y la arquitectura en sí, en general sabemos que tiene un desafío muy grande, ¿no? El hábitat en nuestro país, uno cuando viaja a provincias o a la misma selva y ciudades de la costa, no tiene los mismos privilegios que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la arquitectura? ¿Por qué no llegamos a esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje sería ese, ¿no? No desanimarse por un lado, buscar de una u otra manera cómo puedes conectar tu tema, no solamente en un archivo, porque ahí está el desafío. A veces uno cree que va a un lugar y ahí ya no hay, y bueno, lo dejamos. Lamentablemente, como la data y la historia del Perú está por escribirse, es necesario mezclar diversas instituciones, participar en conversatorios como el que estamos nosotros, escuchar atentamente lo que dicen los especialistas y de esa manera un poco como que acotar el trabajo, ¿no? Sí, eso sería en general lo que podría comentar. Me voy a agradecerle al Archivo General Nación por todas sus, vamos a decir, iniciativas, por haber permitido también darme documentos para poder luego exponer en algunos lugares donde he podido viajar, y muy pronto pues cerrar el círculo de lo que es la obra de Paulette Arquitecto, y de una manera muy documentada, que es necesario, porque siendo un personaje que ha podido pasar de lo que es Arequipa, donde incluso se enseñaba arquitectura en el Centro Artístico de Arequipa, para luego enseñar arquitectura aquí, cuando todavía no había facultad de arquitectura en la Avenida Grau, y luego cuando incluso ganar un premio, y lo ganó, vamos a decir, en el año 33 junto con Héctor Velarde y muchos más. Creo que es necesario, en mi caso personal, terminar esa gran investigación y aportar para que todos nosotros tengamos también algunos referentes en la historia de la arquitectura, que tiene muchísimas personas que han dado aportes y han generado pues hitos en la nación, ¿no? Muchas gracias. Samuel, ¿qué podrías recomendar tú a tus alumnos? Sí, bueno, espero que hayan quedado motivados luego de este conversatorio, y que esa motivación no la pierdan, sino que la sepan enfocar. O sea, que la sepan enfocar porque realmente el país necesita de más investigadores en los archivos. No solamente el Archivo General de la Nación, que por supuesto tiene una información fabulosa, en general, y que además sepan cuidar los archivos. Si de repente su abuelo, su padre, tiene un archivo, pues no lo dilapiden, ¿no? Sino que consérvelo ustedes, que sean los locos de la casa que guardan las cosas viejas, ¿no? Como les pueden decir sus familiares. Porque eso tiene un valor y a veces es un documento único. Y si van a ir a un archivo, lo que deben procurar es, hay una palabra clave: perseverar. Perseverar constantemente. La frustración puede ser pasajera, pero si uno persevera, cuando finalmente logra el hallazgo, porque sucede, pues esa satisfacción es personal, única. No la puede uno gritar, si quieren la pueden compartir en Facebook, en una red social, lo que quieran, pero es una satisfacción única, y uno ha aportado como persona a su sociedad. Eso es fundamental, y eso nos engrandece, inclusive. De tal manera que mantengan la mente abierta a todo lo que van a recibir, porque van a recibir en los archivos desde trato amable a trato indiferente. Les van a dilatar a veces, no de una manera voluntaria, pero les van a dilatar los pasos para conseguir la información, pero es parte de todo, es parte incluso de nuestra
sociedad. Y entonces uno tiene que perseverar y no rendirse para lograr resultados. Y bueno, de esa manera, pues, evidentemente, conseguirán una satisfacción personal, como ya dije, pero además se realizarán como profesionales, si es que les interesa la investigación. Eso es lo más importante, porque tampoco podemos ponernos una venda a los ojos y creer que todos los arquitectos van a ser investigadores. No, lo vemos continuamente nosotros que dictamos clases. Algunos tienen, sí, la pasta para hacerlo, pero otros verdaderamente no. Deberían ser proyectistas, deberían dedicarse a otra situación. Pero aquellos que sí deseen dedicarse a la investigación, pues vamos, los invito a que nos acompañen en algún momento en el archivo, sea de la Nación o en cualquier otro archivo. Así que agradezco al Archivo General de la Nación por esta oportunidad única y bueno, espero que siga adelante el archivo, que sé que va a ocurrir, tiene tantas décadas, va a trascender de hecho a todos nosotros, va a continuar y soy feliz de que así sea. Sandra, ¿y tú qué le sugerirías a aquellos alumnos tuyos que quieren aventurarse en este fabuloso mundo del archivo? Yo les diría que investigar en un archivo es un reto, pero la vida está llena de retos. Y una vez que uno supera ese primer momento de incertidumbre, la recompensa es fantástica. Como bien ha expresado, no todos los arquitectos serán investigadores de la historia de la arquitectura. Eso es cierto, pero no saben si a lo mejor ustedes tienen esa tendencia hasta que vean el contenido que un archivo les puede ofrecer. Evidentemente, no les recomiendo que comiencen a trabajar en un archivo sin tener ninguna orientación previa. Les sugiero que lleven un curso de paleografía. Ahora hay varios que se pueden llevar en línea y por lo menos eso les va a permitir ya tener una herramienta de trabajo y un acercamiento más rápido. Lo pueden hacer sin el curso, ciertamente, pero les va a tomar más tiempo. Entonces, con esa primera herramienta van a comenzar desde el primer momento a ver y a recabar una cantidad de información fantástica. Si esa información les parece fantástica, probablemente seguirán el camino de la investigación. Y si no, si les parece tediosa y aburrida, probablemente seguirán el camino de los proyectos arquitectónicos. Pero deben tener presente una cosa: la historia de la arquitectura, la historia de las mentalidades, la historia del arte de nuestro país forman un tejido muy estrecho que define nuestra propia identidad. Si no le dedicamos tiempo, si no nos damos la oportunidad de colaborar con algo, por pequeño que sea, para el conocimiento de las futuras generaciones, no habremos hecho nada por nuestro país. Agradezco muchísimo esta reunión, me ha parecido sumamente interesante y espero que nos volvamos a ver muy pronto, ya sea por este medio, en el archivo verlos a ustedes, o simplemente comunicarnos a través de las redes sociales. Muchas gracias. Muy bien. Para cerrar esta sesión, reciban los agradecimientos totales del señor Jorge Ortiz Sotelo y también los agradecimientos tanto para ustedes los visitantes como para quienes nos están sintonizando. No se olviden también de seguir estando en línea y visitando nuestra página web www.agn.gov.p y nuestra página oficial, el Archivo General de la Nación, en donde próximamente estaremos publicando los siguientes eventos, conversatorios y exposiciones. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.